Buenas tardes. El día de hoy, junto a mi grupo conformado por María Paula Zamudio, Nelson Figueroa, Laura López y yo, Gabriela González, les venimos a hablar sobre el modelo actanciano. Este se utilizó inicialmente en la literatura y en la narrativa por cuestiones de análisis relacionadas con el lenguaje y el discurso, ya sea en la semiótica o la semiología. Consiste en proponer una nueva forma de abordar el análisis de personajes dentro de la literatura, ya sea por su rol, el que cumple en el texto y en la obra, y no por lo que son. Yo les voy a hablar sobre el sujeto y el objeto. Para tener claridad sobre este tenemos que saber el significado que tiene un actante. Este significa cuando alguien o algo es partícipe de un determinado proceso narrativo. El sujeto cumple un rol que es el actante que desea a un objeto. Y el objeto es lo que se desea o como puede ser el dinero, la felicidad, el honor, un ser amado o un poder o cualquier otro valor. Bien, buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre el ayudante y el oponente. Estos ayudan a operar y a formalizar circunstancias que van a favorecer o desfavorecer los acontecimientos del texto. Al momento de hablar de un actante en un rol de destinador, queremos decir que este actante se encuentra en un ámbito de deseo o que tiene un deseo respecto a algo. También se puede encontrar el destinador número 2, en el que puede ser una fuerza o un ente con una influencia social, moral o ideológica. Testimonio, página 217. En el alto trigo invernal, que sopló hasta empujarnos a esta tierra de nadie, en los acoplamientos de nuestra ira más allá de esta mala hierba blanca y anónima, y porque alojé para siempre una flor en el infierno, te hablo de la apertura de mi ojo más allá del ser, de mi ser más allá de ser solo uno, y cómo podría absolverte de este escondimiento y probarte que ya no estoy solo, que ni siquiera estoy ya cerca de mí. En el poema Testimonio en la página 217 evidencié el sujeto que es el yo y el ser. Y el objeto es el no estar solo. En el ayudante podemos encontrar una flor en el infierno, te hablo de la apertura de mi ojo. Aquí podemos ver cómo se cumple la función del ayudante, ya que es como una ayuda, no tiene que ser específicamente de una persona, sino puede ser de un objeto también. Y por otro lado tenemos el oponente, que es el sopla hasta empujarnos a la tierra del nadie. El oponente hace como cierto mal hacia el sujeto o hacia algo, y tampoco tiene que ser una persona o también puede ser un objeto. En este poema testimonio podemos ver que el destinador número 1 es evidenciable en el fragmento que dice, ¿y cómo podría absolverte? Ya que en este se demuestra la intención o el deseo que tenía el sujeto eh, de, de librarse o de eliminar la soledad, que es como el objeto que se presenta en este poema. En el caso del destinador número 2 es evidenciable en el fragmento que dice, y porque alojé para siempre una flor en el infierno, te hablo de la apertura de mi ojo más allá del ser. Más específicamente en la primera parte, y porque alojé para siempre, mostrando un arrepentimiento donde se puede demostrar o mostrar un conflicto ya sea moral o, perdón, ético, ya que puede influir en su concepción de vida y cómo perciba si está bien o mal lo que ha hecho. Luces del Norte, página 203. Estas son las palabras que no sobreviven al mundo, y hablarlas es desaparecer en el mundo. Inalcanzable luz que preside la tierra, alimentando el breve milagro del ojo abierto.
y el día que habrá de extenderse como un fuego de hojas, por ende, el primer viento frío de octubre, consumiendo al mundo en la sencilla habla del deseo. El segundo poema que analicé es el de Luces del Norte en la página 203, donde el sujeto son las palabras y el objeto es la sencilla hablar de estas palabras. Del segundo poema, que es Luces del Norte, en este el ayudante es un objeto y el oponente y al hablarlas es desaparecer en el mundo. Ahora, en el poema Luces del Norte, en este fragmento podemos ver cómo el destinatario número uno sale a relucir, consumiendo al mundo en la sencilla habla del deseo. Aquí se puede ver la intención del sujeto sobre el poema, que sería consumir al mundo, bajo una gran influencia o el poder de las mismas palabras. Después podemos ver en otro fragmento como el destinador número 2 se puede como determinar o percibir. Y hablarlas es desaparecer, donde habla de, en el caso de que uses las palabras, vas a desaparecer del mundo, debido a que una fuerza social de alguna manera tendría esa influencia y causar ese impacto al momento de usar las palabras. Incendiario, página 143. Horas de pedernal, muda extensión de piedras a nuestro alrededor. Corazón contra corazón. Nosotros, en la balsa de juncos que supura contra el húmedo lapso de la noche. No queda nada. El ojo frío se abre al frío mientras una imagen de fuego se abre paso abocados por la palabra que pelea en tu boca. El mundo es cuando le dejas. Es solo tú en el mundo que mi cuerpo penetra, este lugar donde falta de todo. Bueno, el poema número 3 que analicé es el de Incendiario, en la página 143, donde el sujeto es el cuerpo y el objeto es solo tú en el mundo. Todo esto tiene relación, ya que con lo primero que dije, el sujeto es aquello que el actante desea de un objeto, como en cada sujeto les dije que el cuerpo, la sombra, tienen un deseo hacia el objeto. Y el objeto, que es lo que se desea, como también lo dije en cada uno de los poemas y se relacionan, ya que debo dejar atrás a mí mismo o no debo estar solo, porque muchas veces ellos buscaban darle solución a sus conflictos. Y en nuestro tercer poema es Incendiario en la página 143. Nuestro ayudante es el ojo frío, se abre al frío, mientras una imagen de fuego se abre paso a bocados por la palabra que pelea en tu boca. Aquí analizando esto, el ojo frío se abre al frío, es el ayudante, ya que siguiendo las estructuras de ayudante y oponente, las cumple, y nuestro oponente es este lugar donde falta de todo, ya que es algo que desfavorece el acontecimiento o el hecho o el lugar. En el poema Incendiario, en el fragmento que nos dice cuánto le dejas es solo tú en el mundo que mi cuerpo penetra, podemos evidenciar el destinador número uno, ya que se muestra como el deseo o la intención del cuerpo de penetrar otro y de tener como cierta exclusividad frente a ese. También podemos evidenciar el destinador número 2 en este fragmento. Corazón contra corazón, nosotros en balsa de juncos, donde se puede ver como dos fuerzas o como dos partes posiblemente similares,
están como en un conflicto, ya sea racional, mm, moral o social. De sombra a sombra. Página 125. Contra la fachada del atardecer, sombras, fuego y silencio, ni siquiera silencio, sino su fuego, la sombra que arroja un respirar. Para entrar en el silencio de este muro, debo dejarme atrás a mí mismo. En el cuarto poema de Sombra a Sombra, el sujeto es la sombra y el objeto es debo dejarme atrás a mí mismo. Bien, nuestro cuarto poema es de sombra a sombra. Nuestro ayudante en este caso es sino fuego, la sombra que arroja un respiro. Este cumple con la estructura de ayudante oponente. Y nuestro oponente es debo dejarme atrás a mí mismo. Esto puede llegar a ser redundante en el caso del texto y puede ser algo oponente a lo que debería favorecer. Muchas gracias. En el fragmento del poema de Sombra a Sombra que nos permite evidenciar el destinado número uno es, para entrar en silencio de este muro debo dejarme atrás a mí mismo, donde se manifiesta el deseo que que se tiene dentro del poema para entrar dentro del muro y la condición para llevar a cabo este deseo. En el caso del destinador número 2 lo podemos evidenciar en el siguiente fragmento. Ni siquiera silencio, sino un fuego, la sombra que arroja un respirar, donde la sombra es el representante o en este caso el destinador número 2. Últimos de verano, página 155. Corriente boreal, y ya la noche en pleno, desatada en la hora diluviana del ojo, los huesos rotos de nuestra voluntad, haciendo frente al flujo de piedras que discurre nuestra sangre. Vértigo desde las alturas de helio del lenguaje. Mañana, una vereda de montaña entre aliagas. Luz solar en las grietas de piedra. Menudencia. Como si pudiéramos contener el aliento hasta el último aliento. No hay tierra prometida. Listo, y nuestro cuarto y último poema es, en ese caso, el ayudante dice, los huesos rotos de nuestra voluntad haciendo frente al flujo piedras. Este cumple todo el análisis que estábamos hablando y toda la estructura del apoyante y el oponente. Y nuestro oponente es que no hay tierra prometida, ya que es algo contradictorio o desfavorece a todo nuestro entorno. Muchas gracias. Okay. Y por último, en este poema de Últimos de Verano, en el último verso podemos evidenciar el destinador número uno, ya que como dice este verso, no hay tierra prometida, se puede evidenciar como de alguna manera la intención de encontrar esa tierra prometida y aún así como decepcionarse por darse cuenta que no la hay. En el caso del destinado número 2 podemos verlo en este fragmento. Los huesos rotos de nuestra voluntad, donde como se mencionan los huesos rotos como esa fuerza o ese elemento que tiene este relato para manifestar ya sea las ideologías, los pensamientos morales o, o la naturaleza de dicha voluntad. Bueno, muchas gracias por su atención, espero les haya gustado y también se haya como captado de una buena manera la información que quisimos comunicar en este video. Gracias.